nombre es Danesca Rodríguez, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta exposición hablaremos de diversos temas con respecto al mensaje comunicacional, análisis morfológico del periódico, su estructura interna y externa, y terminaremos con la tabla de análisis morfológico. La estructura morfológica de los contenidos informativos se puede analizar desde varios ángulos, pero aquí nos enfocaremos en el valor jerárquico y noticioso del mensaje comunicacional. Al hacerlo es importante considerar cómo construye el mensaje y qué elementos lo componen. El mensaje comunicacional y su significado. El mensaje comunicacional es el contenido que se transmite de un emisor a un receptor a través de un canal. Este mensaje puede ser verbal, no verbal, escrito, visual o auditivo, y su significado puede variar dependiendo de varios factores. Importancia del mensaje comunicacional. Este brinda claridad y precisión, ya que es un mensaje claro y preciso que reduce la posibilidad de malentendidos. Tiene persuasión en contextos como la publicidad o la política. El mensaje puede ser diseñado para influir en las opiniones o comportamientos. Y en las relaciones internacionales, que son la forma en que se comunica un mensaje que puede afectar las relaciones personales y profesionales. Elementos del mensaje comunicacional son el emisor, el receptor, el código, el canal, el contexto y el mensaje. El valor jerárquico en su estructura piramidal invertida es la prioridad de la información y los subtítulos y secciones. Y en su valor noticioso es la novedad, la relevancia y la proximidad al evento. Análisis morfológico del periódico. El análisis morfológico del periódico se refiere a la descomposición de sus elementos estructurales y funcionales para entender cómo se organiza y presenta la información. A continuación, se detallan los componentes claves que conforman un periódico y su función dentro de la estructura general. En la estructura externa vamos a hablar un poco sobre esta, y es que en la estructura externa tenemos la presentación, que es donde encontramos el formato y el diseño basándonos en el tamaño y la maturación. Tenemos también el desplazamiento u obligación, como lo sería la ubicación, como por ejemplo donde será distribuido, y en la obligación informativa tenemos que es la responsabilidad de informar verazmente sobre los acontecimientos relevantes. Estructura interna. Primero empezaremos con la titulación, como el nombre del periódico y los titulares, pasando así a los cuadrantes, que son las secciones como nacional, internacional, economía, deporte, opinión, entre otros. Cada sección tiene un propósito específico y atiende diferentes intereses de las lectores. Elementos textuales. En los elementos textuales tenemos el lead, que es la introducción, donde aparece el primer párrafo de una noticia que resume los aspectos que importan. Siguiendo con los elementos tenemos el desarrollo como cuerpo y noticia, y por último tenemos los subtítulos y entradas. Elementos visuales. En los elementos visuales tenemos las imágenes, como por ejemplo las fotografías y los gráficos, y la publicidad, como por ejemplo los anuncios, ya que si los integran en el diseño del periódico generan ingresos y pueden influir en el contenido editorial. Funciones del periódico. Aquí hablaremos sobre la informativa, que es la que proporciona las noticias sobre eventos actuales, política, economía y culturales. La formativa es la que educa públicamente sobre cosas relevantes a través de análisis y reportajes a profundidad. Y la opinativa es la de los espacios dedicados a columnas de opinión, editoriales, cartas de director, como por ejemplo los debates. Para concluir, pasaremos a la tabla de análisis morfológico. Una tabla de análisis morfológico es una herramienta que se utiliza para descomponer un objeto, concepto o fenómeno en sus componentes más básicos y analizar sus características. En el contexto de un periódico, esta tabla puede ayudar a entender la estructura y función de los diferentes elementos. A continuación se presenta una explicación detallada de cómo se estructura la tabla de análisis morfológico en un periódico. Estructura de la tabla de análisis morfológico. Consiste en 4 columnas. El elemento que se refiere a cada parte del periódico que se va a analizar. La descripción, que proporciona una breve explicación sobre qué es cada elemento y cómo se presenta en el periódico. La función, que describe el proceso o la función que cumple cada elemento dentro del contexto en el periódico. Y por último, el ejemplo, que ofrece ejemplos concretos para ilustrar cada elemento, facilitando su comprensión. Estructura de la tabla. Empezamos con el nombre del periódico, portada, secciones y titulares, pasando así al lead, luego al cuerpo de la noticia, imágenes, publicidad, editoriales y opiniones. El uso de la tabla se basa en 3: el análisis crítico, el diseño del periódico y el estudio comparativo. La tabla de análisis morfológica es una herramienta
valiosa para descomponer y entender la complejidad de un periódico, permitiendo una evaluación más profunda de su estructura y función en la comunicación social. En resumen final, en conjunto, estos puntos destacan la importancia de entender tanto el contenido como la forma que se presenta en el periódico. La relación entre el mensaje comunicacional y su morfología y su estructura es esencial para garantizar que la información sea accesible y efectiva. La aplicación de herramientas analíticas como la tabla de análisis morfológico proporciona un marco valioso para estudiar y mejorar la práctica periodística. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias.